Me llamo Bettina Herzberg, soy directora de Alumni, que es el área de referencia para graduados de la universidad. El área como tal se creó el año pasado en realidad. Siempre tuvimos, por supuesto, programas para graduados, pero bueno, queremos hacer una apuesta un poco mayor, más a largo plazo, de cómo revincular a nuestros graduados y cómo darles cosas que les aporte valor. Así que en realidad Alumni Trends surge un poco en ese contexto de decir, bueno, qué tipo de eventos queremos hacer. Es inspirado a nuestros graduados, pero abierto al público, para que nada, nos sigamos actualizando, escuchando a profesionales, expositores que tienen cosas para contarnos de temas relevantes. Así que por eso estamos acá. Y para que la noche sea con el mayor jugo posible, tenemos a Romina Andreoli, que ella va a hablar con los expositores, así que los dejo acá disfrutando. De donde fui alumna, supe ser alumna. Está precioso, además lo encontré hermoso el lugar. ¿Se escucha ahí? A ver. Hola, hola. Ahí. Ahora sí, probando, uno, dos, tres. Bueno, les decía eso. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a Alumni por esta convocatoria. Me parece bien relevante que haya este tipo de instancias de reflexión, de charla para plantear temas que son interesantes para los profesionales, que son relevantes para el país y que bueno, y que haya esta oportunidad de intercambio con este prestigioso panel además que nos está acompañando. Ya se los voy a presentar. Estamos con el ingeniero agrónomo Gustavo Grobo Copatel, presidente del grupo Los Grobo, que nos acompaña a distancia. Allí está saludando. Ahora lo vamos a ver también acá en las pantallas. Está la doctora Guadalupe Tiscornia, investigadora de la Unidad de Agroclima y Sistema de Información en el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y el doctor Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, el locatario. Así que la verdad que es un gusto. Bueno, ustedes saben, además, el tema es bien pertinente, bien relevante. Estamos en una coyuntura particular, ¿verdad? Venimos de 3 años de sequía complicados, donde el clima tuvo una incidencia muy relevante en el sector agropecuario, con lo que eso significa. Y bueno, y ahora nos enfrentamos, pasamos de esta falta de lluvias a esta otra situación que se nos plantea con el fenómeno de la niña, bueno, que promete más precipitaciones y seguramente eso, por un lado, tiene el desafío de ser promisorio en materia productiva, ¿no? Cosa que se va a ver reflejado seguramente incluso en las intenciones de siembra, por ejemplo, en el clima, por lo menos en el ambiente que se va a palpar, va a ser otra cosa. También puede presentar el desafío, en algún momento nos explicará Guadalupe, un exceso de lluvias, pero también es cierto que agarra el sector en un momento, bueno, con esa perspectiva más auspiciosa, pero también luego de 3 años complicados que seguramente dejaron a los productores, bueno, con menos espalda, endeudados en algún caso, o bueno, con menos margen para de repente hacer las inversiones que se requieren. Así que es bien relevante, bueno, ver eso, qué perspectivas se plantean desde el ámbito climático, desde el factor climático, de qué manera va a condicionar, cómo son las perspectivas económicas en este contexto y sobre todo qué nos depara el mundo en materia geopolítica y de inserción internacional, de dónde van a estar bueno, las oportunidades también. Y vamos a tener también una visión para salir un poquito de la coyuntura más inmediata y mirar a mediano y largo plazo con bueno, las grandes tendencias, las grandes líneas de para dónde hay que apuntar. Así que si les parece, vamos a dar lugar a que Guadalupe comience su presentación. Guadalupe nos va a hacer ese primer panorama de lo que significó estos 3 años de sequía y bueno, y qué cabe esperar ahora en esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, antes que nada. Más o menos ya Romina dijo toda la presentación, así que no sé si vale la pena que siga ahondando, pero bueno, ya que la tengo preparada, les comento un poco. Es real que la situación que vivimos en estos últimos 3 años, todos las padecimos, directa o indirectamente, lo que impacta en el sector agropecuario termina llegando a distintos sectores económicos y sociales de la población.
Pero bueno, un poco para poner en contexto lo que fueron estos últimos 3 años, este es un informe que hizo el Instituto Uruguayo de Meteorología. Realmente la situación fue muy excepcional en los 3 años individuales, pero sobre todo en los 3 años juntos, que es lo que lo hace un fenómeno bastante destacado e inusual. Estos son anomalías de temperatura en el océano, en una región del océano que es lo que termina definiendo los fenómenos del Niño y de la Niña, que terminan impactando en nuestra región con distintas características. La Niña con unas anomalías negativas que se ve con esos colores azules, entonces se puede ver esos patrones, digamos, de lo que fueron estos últimos 3 años. Pero esto no es un fenómeno que nunca haya pasado. Si bien es una situación bastante extraordinaria, hemos sufrido esto años anteriores. Ahí se pueden ver algunos ejemplos desde hace 21, 20 o 19 años que este fenómeno tan inusual se ha dado en nuestro país. Esto es lo que nosotros podemos ver en relación a las lluvias. Estos mapas lo que muestran son anomalías de lluvia. Lo que nosotros hacemos es comparar cada uno de los meses contra ese mismo mes, pero en un promedio de una serie histórica. Entonces lo que muestra son con colores rojos cuando faltó agua, en colores verdes cuando hubo exceso, y los amarillos muestran situaciones promedio. Entonces ahí podemos ver en rojo cómo se repite esos mapas rojos en varios meses durante los últimos 3 años. Y esos son faltas de lluvia en distintas partes del país, pero bastante generalizada en todo el país. Y a esto se sumó en el último año excesos de temperatura. Estos son unos mapas que hace el Instituto Uruguayo de Meteorología, de INUMET, donde en rojo se muestran cuando el promedio de temperatura para ese mes estuvo por encima de lo que se espera para ese mes en particular. Entonces vemos cómo se repite falta de lluvia y excesos de temperatura, o sea, faltó agua y sobró temperatura. Entonces eso hizo como una situación bastante crítica, sobre todo en el último año. Y eso se correlaciona con lo que es el agua que está disponible en los suelos para las plantas. Entonces podemos ver en colores rojos y amarillos cuando faltó agua para que las plantas pudieran desarrollarse bien. Que ese fue el efecto más grande que tuvo, sobre todo en los cultivos de verano, en la zafra pasada. Que se ve ese mapa bien rojo, eso fue el verano pasado en relación a contenidos de agua en el suelo. Esa es la situación que podemos ver que fue estas últimas estaciones y cómo se va normalizando ahora la situación con este último mapa que se terminó de elaborar ayer, que es en relación a la anomalía, pero de porcentaje de agua disponible. Entonces es en relación al porcentaje de agua disponible de este mes, comparándolo contra el promedio de una serie histórica. Y recién ahora estamos viendo cómo la situación, sobre todo en el norte del país, se empieza a normalizar. Ahí, perdón que me... Ahí. Esta es otra variable que nosotros tomamos en cuenta, que es el agua no retenida, que es una variable que termina recargando cursos de agua, tajamares o embalses. Entonces ahí podemos ver cómo los colores verdes son cuando hay excesos de agua, que eso es lo que le sirve a muchos sectores, sobre todo los que necesitan embalsar agua, ya sea para riego o para consumo del ganado. Y cómo venimos de una situación muy complicada, que prácticamente no hubo recarga, que ya lo sufrimos también acá en el sur, con una situación bastante complicada, y esto es en el mes de septiembre, o no, como quieran. No sé si se ve ahí. Sí, pero no, ahí va. Esto fue el acumulado de las lluvias en el mes de septiembre. Entonces, ¿cómo pasamos de una situación que prácticamente no hubo recarga a una situación que el sur sigue bastante complicado? El sur y sureste, si bien ha habido lluvias, los acumulados no han sido grandes, pero sí la zona, sobre todo Cerro Largo, que tiene los problemas que ha tenido en las últimas semanas. Y esto obviamente repercute también en lo que es el estado de la vegetación. Ahora lo que estamos transitando es un cambio de fase.
O sea, salimos de una fase fría de la niña a pasar a una fase cálida del niño. ¿Esto qué repercusiones tiene? A nivel de las perspectivas climáticas trimestrales, o sea, de lo que se espera para los próximos 3 meses, vemos que se esperan mayores probabilidades de que las lluvias en esos 3 meses, considerando octubre, noviembre y diciembre, estén por encima de lo normal. Y las probabilidades son muy altas, se estiman mayores al 70% de que en el acumulado se den lluvias mayores a lo normal. Y en el caso de las temperaturas ocurre lo mismo. Hay mayores probabilidades de que las temperaturas estén por encima de lo normal, que es lo que veníamos viendo este último año tranquilamente. Y si nos vamos corriendo, si bien la incertidumbre es mayor, cuando nos corremos al trimestre noviembre, diciembre, enero, y diciembre, enero, febrero, la tendencia es la misma, de mayores probabilidades a que las lluvias estén por encima de lo normal, si bien estas probabilidades no son tan altas, siguen ocurriendo así, y en relación a las temperaturas lo mismo, mayores probabilidades de que las temperaturas estén por arriba de lo normal. Esto se ve en lo que son las probabilidades de que este fenómeno esté presente a nivel global. Entonces, lo que vemos en esta gráfica son las probabilidades de que sea un año niño. Vemos que prácticamente es un fenómeno que está muy consolidado, sobre todo en primavera-verano, que es lo que nosotros más nos afecta, sobre todo en esta parte del país. Y después lo que se está viendo es que esa tendencia empieza a bajar y empiezan a subir las probabilidades de que sea un año neutral. Entonces, en principio no se esperarían grandes cambios radicales para el próximo año. Si bien es muy prematuro y estas son tendencias a largo plazo que hay que seguir monitoreando, por ahora estamos consolidados en un año niño, ¿no? Pero ¿qué es un año niño? O sea, mucho se habla en relación a la intensidad de lo que se espera. Eso tiene que ver con cuán diferente es el calentamiento o el enfriamiento en relación a una temperatura normal. Y en relación a eso, en esa parte del océano ecuatorial. En relación a eso, los modelos difieren. Hay algunos que muestran un año niño bastante más fuerte que otros bastante más moderado. Y eso se va a ir viendo en el transcurso de estos meses cuando se empiece a consolidar esas tendencias y la proyección que hacen todos estos modelos. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros eso? Siempre un año niño lo que hace es, como vimos, prever mayores precipitaciones durante primavera y principio del verano. Eso es una generalidad, pero dentro de eso pueden ocurrir distintas formas en que eso se dé. No necesariamente eso quiere decir, como las tendencias que vemos ahora, que va a llover todos los meses por arriba de lo normal, ni que va a ser un año con excesos de precipitaciones. Lo único que nos está diciendo es que si uno analiza esos trimestres en conjunto, se prevén precipitaciones por encima de lo normal. Si uno prevé que en una zona, en esos 3 meses juntos, se acumulen entre 300 y 400 milímetros, sería más probable que lloviera más de esos 400 milímetros. Pero acá les ponía como ejemplo lo que fue la primavera-verano de 2015, que fue un fenómeno más o menos como ahora. Se estaban previendo, las perspectivas eran similares a las de ahora, el niño estaba bastante consolidado, y a nivel de lo que fueron las precipitaciones mes a mes, se dio una distribución que, por ejemplo, en el caso de Estanzuela hubo un mes que llovió porque fue agosto, que llovió muy por encima de lo normal, pero el resto de los meses de la primavera se mantuvo bastante estable, con algunos otros periodos de exceso de lluvia, inclusive pasando el verano, ¿no? Más centrado el otoño. Y después otra situación que fue otro año particular, que fue el 2018, que la situación también fue similar a esta altura del año de lo que podemos prever ahora, en la que fue distinto. En realidad fue una lluvia bastante pareja, inclusive algún mes llovió por abajo de lo normal. Entonces,
en términos generales, está bueno quedarnos con la idea que las perspectivas climáticas son tendencias que en general, si uno analiza los fenómenos, tienen una muy buena correlación, pero eso no quiere decir que vaya a llover todos los meses y que se den excesos de lluvia, que eso también repercute bastante negativamente en la producción agropecuaria. Y por otro lado, yo les ponía acá ejemplos de dos estaciones bastante contrastantes, como es Estanzuela y Tacuarembó, por la diferencia que se da también dentro de nuestro país. A pesar de ser un territorio chico, los impactos que tiene estos fenómenos globales pueden ser distintos en distintas partes del territorio. Entonces, bueno, obviamente que esto es mucho mejor que no tener nada, pero claro, no es la bola de cristal. Entonces, está bueno manejar la información que se tiene, ser cautelosos con la información que se sabe, saber hasta dónde puede llegar y tomar las medidas de manejo necesarias en los distintos sistemas productivos, pudiendo prever esta situación, pero sin alertarnos, digamos, o sin pensar o asumir o atribuir cosas que realmente la información no está dando. Parte de esta información, o prácticamente toda, la pueden encontrar en la página web de INAGRAS por si quieren consultarla. Y bueno, por acá nomás la información y muchas gracias. Buenísimo, Guadalupe. Bueno, ahora vamos con Ignacio Bartesagui, que nos va a parar un poco en el panorama mundial, en lo que significa, por un lado, el sector, ¿no? Para que dimensionemos de qué estamos hablando. Y bueno, y las perspectivas, sobre todo cuando tenemos que mirar al mundo y pensar también cómo salimos, cómo nos diferenciamos, a dónde debemos apuntar como país agroexportador. Gracias, Romina. ¿Está bien? Sí. Bueno, me voy a parar porque si no, no voy a ver nada. Así que un saludo, obviamente, un gusto estar con Guadalupe y con Gustavo, que, bueno, tenemos un amigo en común, Félix Peña, que siempre nos encontramos en algún almuerzo en Buenos Aires, discusión sobre el Mercosur. Así que es un gusto estar con él. Bueno, rápidamente, por eso que decía Romina, la pregunta de por qué es importante este tema, ¿no? ¿Por qué estamos hoy discutiendo el impacto de... A ver si esto está pasando. ¿Está puesta la presentación? Ahí. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque ahí lo que pueden ver es la participación del Mercosur en el comercio mundial. La línea azul son todos los productos. O sea, ¿qué es el Mercosur? En todos los productos en el comercio mundial. Lo que pueden ver es que estamos bastante estancados y que somos menos del 2% del comercio mundial. Sin embargo, ¿cuántos somos del comercio agrícola mundial? Bueno, el porcentaje es el que ven arriba, más del 9%. Por lo tanto, el Mercosur tiene una participación importante en el comercio mundial agrícola. Y por eso esto es relevante discutirlo, porque jugamos un papel allí. ¿Qué pasa con las exportaciones del Mercosur a nivel de productos, ¿no? ¿Cuál es el principal producto agroindustrial de exportación del Mercosur? Bueno, claramente está la soja en primer lugar, la carne en segundo, los cereales en tercero. Pero miren lo que es esto. La participación de las exportaciones totales agrícolas en el Mercosur. En el año 2003, el 32% de las exportaciones del Mercosur eran agroindustriales. En el año 2022 pasamos al 48%. Por lo tanto, el Mercosur se está especializando cada vez más en lo que tiene que ver con su oferta de bienes en productos agroindustriales, realmente con transformaciones impactantes como la que vivió Brasil. Recientemente un artículo de Economist trata el caso de Brasil y cómo la transformación agroindustrial en Brasil, que claramente, a ver qué nos cuenta Gustavo, que sabe un poco de todo lo que ha pasado, un poco bastante, podríamos decir, de todo lo que ha pasado en el Mercosur a nivel de transformación, lo que pasa en Brasil y cómo está generando cambios en el nordeste, digamos, cómo se están viendo modificada la geografía del interior de Brasil por lo que es la explosión agrícola. Porque miren lo que son las variaciones, ¿no?, anuales, y lo que es la participación en las exportaciones totales del Mercosur. La soja era el 5% del total exportado en el Mercosur en el año 2003 y ahora es el 12%. Por lo tanto, estamos viendo realmente algo muy, muy dinámico, ¿no? Y las tasas de crecimiento, por supuesto, que son mayores. Pero vamos a mirar lo que es a nivel de producto, cada uno de los productos en la participación mundial. Esto es sorprendente, ¿no? El Mercosur, que es solo el 2% del comercio mundial, sin embargo, en la soja explica el 36% de las exportaciones mundiales.
en la carne, en los azúcares el 20%, en los residuos y desperdicios de las industrias alimenticias el 20%, en la carne es el 20%. ¿No? Por lo tanto, realmente somos jugadores relevantes en muchos productos agroindustriales a nivel internacional. Y además estamos ganando participación, no estamos perdiendo. Lo que está ocurriendo en bienes industriales es una cosa, lo que ocurre en bienes agroindustriales es otra cosa bien distinta, ¿no? ¿Qué pasa con Uruguay? Lo primero que hay que decir en Uruguay es la importancia que tiene este sector, no solo en términos de PIB, pero fundamentalmente en términos de oferta exportable, ¿no? Porque, por supuesto, lo que ocurra con el cambio climático ya sabemos que afecta claramente nuestras exportaciones, que tienen un impacto directo en nuestro crecimiento, como vimos, ¿no? El impacto económico de miles de millones de dólares que tuvo Uruguay por la pandemia, ¿no? Por la sequía. Y acá lo que vemos es el 70% de las exportaciones agroindustriales son, o sea, el 70% de las exportaciones uruguayas son agroindustriales, 70%. ¿No? Y después el impacto que esto tiene en el efecto derrame, en el crecimiento del país. Uno puede hacer correlaciones exactas entre lo que puede crecer las exportaciones de la agroindustria con las importaciones de algunos tipos de camiones, de algún tipo de maquinaria. Es exacta, ¿no? Por lo tanto, el desempeño allí está muy claro. Las exportaciones agrícolas, miradas un poco en el plazo de 2003-2022, crecen por encima, son más dinámicas que las exportaciones totales. Por lo tanto, también en Uruguay se da lo que ocurre con el resto del Mercosur, que tenemos un dinamismo muy claro en las exportaciones agrícolas, con un año súper particular que fue este, ¿no? Y miren lo que ha pasado, la sequía de las exportaciones uruguayas. Si uno mira las exportaciones uruguayas en lo que va del año, cayeron 21,9%. Ya con una recuperación en los últimos meses, y en este mes se paró la caída un poco, porque es increíble cómo el agua, esto es lo que tiene el agro, ¿no? Que ahora Gustavo lo puede explicar bien, cómo un poquito de agua ya cambia la perspectiva increíble, ya estamos viendo la recuperación de la lechería en Uruguay, increíble, tiene una resiliencia el agro en ese sentido, o sea, sufre mucho la sequía, pero cae agua y estamos ya en una recuperación. ¿Y qué se espera para los próximos meses? Una recuperación de las exportaciones uruguayas que van a terminar, pero bueno, estamos ya en 21,9%. Pero miren los principales productos. La carne, en lo que va del año, cayó 25%. La madera creció un 7%. La soja cayó 71%. Los cereales 0,4%, los lácteos cayeron casi 10%, las frutas también cayeron más de 10% y cayeron muy fuertemente los demás productos de origen animal. Todo este tipo de... Esto cayó a nivel de valores, por supuesto, y a nivel de volúmenes, como lo puede explicar bien ahora Gustavo un ratito, pero está claro que no es solo un fenómeno precio, es un fenómeno también de volúmenes y tiene que ver con la sequía, evidentemente, ¿no? Muchos decían, bueno, ¿por qué cayeron las exportaciones uruguayas a China? ¿China no los compra más? No, nosotros no teníamos que venderle. No es que China no compre más, porque la tendencia de crecimiento de importaciones de China, por ejemplo, en carne, va a seguir. Y se espera que para los próximos años tengamos un 30-40% de crecimiento. No, nosotros no teníamos, digamos, cae la faena, obviamente, y entonces no hay forma de exportarle a China los productos que China nos quería comprar. Más allá del ajuste de precios que está teniendo China en una gran cantidad de productos que adquiere. Esa es otra cuestión. Esto me parece muy interesante el World Economic Forum. Y acá metemos el tema ambiental de lleno, ¿no? ¿Qué pasará en los próximos 2 o 10 años? Se le preguntan a expertos de diferentes disciplinas a nivel mundial. Lo verde tiene que ver con el ambiente, ¿no? Tiene que ver con lo medioambiental, ¿no? Hay obviamente preocupaciones del costo de vida a 2 años, más a corto plazo, y después está obviamente la confrontación geoeconómica, que también, como el clima es algo que va a tener, que ya tiene obviamente impactos desde el lado de la oferta y del lado de la demanda, pero todo lo verde tiene que ver con el tema de, bueno, fracasar con el cambio climático, no tener capacidad para adaptarnos al cambio climático, los impactos de los desastres naturales, todo lo que puede generar el impacto en la biodiversidad y ecosistema. Por lo tanto, como recientemente dijo Naciones Unidas y fue muy claro su secretario general, estamos en una crisis climática. Creo que hay consenso, ¿no? En que estamos en una crisis climática a nivel internacional y esto también se ve reflejado en
las proyecciones que se hacen en los próximos años. Entonces, la relación es tan clara, ¿no?, entre producción agroindustrial y agropecuaria y el cambio climático, que ahí tenemos una discusión súper relevante para el modelo de desarrollo de un país como el nuestro, o también de Brasil, o también de Argentina o de Paraguay, porque estamos hablando de que no es solo Uruguay que tiene un porcentaje tan alto de sus exportaciones agroindustriales. Y además después está lo geopolítico. No podemos no hablar de los problemas en la seguridad de las cadenas de abastecimiento. No podemos hablar del impacto de la guerra en Ucrania, obviamente, en la restricción de oferta, y el impacto que eso tiene en términos de, bueno, algunas regiones del mundo. Ustedes saben que la pobreza durante la guerra en Ucrania ha aumentado muy fuertemente porque en África hay algunos países que dependen del 90% de la compra del trigo, sale por los puertos ucranianos que están en manos rusas. Bueno, y si no hay un acuerdo para que esos granos salgan, el resultado es tantos porcentajes de aumento de pobreza en África. Y es un tema súper complejo, ¿no? Y ni hablar lo que puede ocurrir con Taiwán, ¿no? Porque lo que puede llegar a darse. Entonces, tenemos las tensiones geopolíticas, además de las climáticas, que generan una incertidumbre brutal en un sector como el agroindustrial. Y además nuevas posibles crisis, ¿no? Porque ahora estamos hablando de la sequía en el Canal de Panamá, que aumenta los costos, tenemos el acuerdo de granos que no se renovó, de repente un barco se encalla en el Canal de Suez y eso, bueno, el Canal de Suez, uno dice, ¿qué importa eso? Bueno, el Canal de Suez es el 15% del comercio mundial, todo importa. Entonces, ese tipo de fenómenos, lo que está las inestabilidades en África, los posibles nuevos enfrentamientos que se puedan dar. Estamos en un mundo que los expertos, en prospectiva, digamos, que quedan pocos porque todos se equivocan, pero los que todavía se animan a pensar un poquito de aquí a 15, 20 años, bueno, vamos a tener más inestabilidad por varios años más. Después volvemos casi a un nuevo consenso social y ahí vemos qué pasa. Pero vamos hacia más inestabilidades, no menos. Entonces los negocios se van a realizar en ese contexto. Pero con tendencias muy claras, porque también no podemos olvidarnos el rol de la agroindustria en la población mundial, porque esto es lo que es China e India. Uno dice India ya supera a China en población, pero no se olviden la población que tiene Asia Central, ¿no? Lo que va a pasar en África. El amarillo es Asia, ¿no? Con una caída muy fuerte de la población en China, como saben, ¿no? China hoy tiene 1.400 millones de habitantes, bien contados. India supuestamente tiene más de 1.400 millones de habitantes, mal contados. Entonces eso quiere decir que India debe tener bastante más de lo que se cuentan. Y va a caer pero África tiene una explosión. África en 100 años va a duplicar su población. O sea, acá tenemos, por ejemplo, un país como Nigeria va a tener casi 800 millones de personas. 800 millones. ¿Quién les va a dar de comer? Con los problemas de productividad agrícola que tiene en África. Por eso ahora hay temas muy interesantes de servicios de productividad agrícola, empresas brasileñas y argentinas, que están en África vendiendo en servicios de productividad agrícola. Bueno, porque hay alguien que tiene que estar mirando estas tendencias, ¿no? De lo que ocurre con la población. Entonces ahí tenemos, claro que es importante decir que Uruguay puede darle de comer a 30 millones, se especula que van a ser 50. Claro, si sos, iba a decir 3,4, pero ahora los nuevos números dicen que somos 3, ¿no? Bueno, somos 3, vamos a ser 3, ¿no? Si somos 3 millones y puedo darle de comer a 50, bueno, creo que ahí tenemos un rol que cumplir, ¿no? ¿Por qué tenemos un rol que cumplir? Porque Asia además va a seguir explicando el gran crecimiento internacional. Tenemos ahí, por supuesto, todavía mucho para hacer y además lo que dice África. Tengan en cuenta que China, con las dificultades económicas que tiene hoy, igual va a explicar cerca del 70% del crecimiento del PIB mundial este año, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional. Y acá tiene una idea de las principales potencias a 2030. China, India, Estados Unidos y en cuarto lugar Indonesia. En Uruguay no se habla de Indonesia. Sin embargo, son 270 millones de habitantes. Bueno, ahí de vuelta, tendencia, ¿no? Y después, algo que es importante que tiene que ver con un mundo que está afectando claramente a los alimentos, ¿no? Que es esto de, vamos hacia un mundo que está muy abierto, que tuvo una explosión de apertura de acuerdos comerciales, pero que a la vez tiene la contradicción de que cada vez se cierra más por medidas ambientales, llamadas emergentes también, o por tensiones geopolíticas. Entonces, este es un gráfico del Banco Mundial muy reciente, que el amarillo son las medidas restrictivas y
las celestes, las liberalizadoras. Por lo tanto, estamos en un mundo cada vez más cerrado. Y el reciente estudio de la OMC, se lo recomiendo para los que les gusta el comercio, el Informe Mundial de Comercio de la OMC, lanzado hace 10 días, dice algo que es impactante, que estamos en los picos máximos de la historia en que hay datos, o sea, desde la década, digamos, acá vemos que el número está más o menos en el 50, ¿no? Estamos en el pico máximo de restricciones al comercio, en una gran cantidad de tópicos que ya no tienen... Entonces, los que exportan productos de todo tipo, pero especialmente algunos que empiezan a tener nuevas restricciones como las emergentes o las llamadas ambientales, estamos en el peor momento en ese sentido del comercio internacional. O sea, estamos, por algo la OMC se atrevió a utilizar la palabra reglobalización. Si vos decís reglobalización, es que algún problema con la globalización estamos teniendo, ¿no? Y esto me parece que para países como los nuestros, que tenemos una concentración tan fuerte en estos productos, estamos complicados. Los precios internacionales, obviamente Gustavo puede hablar de esto, pero lo que estamos viendo es quizás un nuevo piso de precios internacionales con mayores fluctuaciones a partir de problemas claramente de restricciones de oferta, ¿no? Esto es el mundo que se viene, muy fluctuante, estamos viendo que estamos permanentemente, pero mientras esté la guerra en Ucrania, mientras esté la posibilidad de un conflicto importante, mientras sigan las tensiones entre China y Estados Unidos, bueno, vamos a tener precios históricamente altos para nuestros productos, que es lo que podría ser de cierta forma una buena noticia. Y hay algo en lo ambiental, y ya cierro, que es relevante tener en cuenta. Lo ambiental, hay este gráfico que dice algo que uno podría intuitivamente ya saber, pero dice este gráfico: la mayor capacidad para adaptarse al cambio climático suele asociarse a un mayor grado de apertura comercial. Quiere decir que los países que están más abiertos al comercio van a poder adaptarse más rápidamente al nuevo mundo normativo del cambio climático. Y después dice que las economías con exportaciones menos diversificadas tienden a estar más expuestas al cambio climático. Entonces lo que hay es una relación bien importante entre comercio y cambio climático. Cuanto más acuerdos tenemos, menos exposición al cambio climático. Cuanto más clientes tenemos, menos exposición al cambio climático, porque tenemos más diversificadas nuestras exportaciones. Y eso empieza a, lo dice la OMC, no lo digo yo. Lo dice, eso es un gráfico de expertos de la OMC, que dice que cuanto más diversificación tenés, cuanto más acuerdos tenés, más adaptación al cambio climático estás preparado, ¿ok? Y acá digo algo, ¿no? Acá, la cuestión ambiental y el comercio, ¿no? El impacto de las normas emergentes se les llama fundamentalmente las ambientales, pero van a venir muchas más ahí, ¿no? Nuevas disposiciones de la Unión Europea, por ejemplo, en el marco del Pacto Verde. Y esto es algo que yo creo que tenemos que profundizar un poquito más en la charla, que es las medidas que quieren imponer algunos países desarrollados, pero principalmente la Unión Europea, porque no está laudado este tema ni a nivel multilateral, pero mucho menos está laudado entre Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco está laudado entre Australia y la Unión Europea, por ejemplo, que puede empezar a laudarse en un acuerdo que están negociando, pero ¿qué es este tema, no? Que es esto que Matos dijo recientemente mismo en Roma, le dijo a los europeos en Roma lo que los europeos no querían escuchar, nuestro ministro, que dijo el neoproteccionismo ambiental, ¿no? O sea, cómo las medidas que está intentando implementar, por ejemplo, llamadas medidas de frontera, que obviamente preocuparán mucho a Gustavo, que son, bueno, podemos aplicar medidas de frontera a determinados productos, no van a poder ser exportados a la Unión Europea a partir de determinado, algunos ya entraron en vigor ahora, otro listado a partir de 2024, si no demostrás que no generaste deforestación por eso o degradación forestal. Es todo un tema esto, ¿eh? Y además, la OMC acaba también de recomendar en su informe una gran cantidad de medidas. ¿Para qué? Para ver cómo promover la sostenibilidad ambiental, y donde esas medidas justamente, no digo que apoyan las que aplica la Unión Europea, pero van en línea con las de la Unión Europea. Entonces empieza a darse un riesgo enorme, que es, primero que hay que ver si algunos países pueden hoy sostener las corrientes de exportación de miles de millones de dólares con las condiciones actuales de la Unión Europea. Y porque hay dificultades para Argentina y hay dificultades para Brasil. Por eso Brasil se está poniendo muy fuertemente
a la adenda ambiental que propuso la Unión Europea para el acuerdo con Mercosur. Ahora, en el caso de Uruguay, Uruguay decimos cumplimos. Yo lo que digo es, la pregunta que me hago es, cumplimos. Pero ¿cómo va a ser el procedimiento para demostrar que cumplís? ¿Qué costo tiene eso? ¿Qué nivel de experticia necesita para demostrar todo eso? En una industria que ya está bastante golpeada, no solo por lo climático, que puede volver a estarlo, sino que además por los altos costos de producción que tiene Uruguay, ¿no? Entonces creo que por ahí me quedo para seguir discutiendo. Buenísimo, Ignacio. Bueno, vamos a dar lugar ahora a Gustavo, allí a distancia. Creo que lo escuchamos sin ningún inconveniente. Gustavo, adelante, te escuchamos. Creo que ¿Qué tal? ¿Cómo les va? sí, Buenas noches. ¿Me escuchan bien? perfecto. Bueno, es un gran gusto estar acá con estos compañeros de panel y con toda esta comunidad que los está viendo y siguiendo. Quisiera primero complementar un poco las excelentes exposiciones eh, eh, y lo que se ha dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema en Brasil que es muy interesante. Brasil crece muy poco en los últimos 20 años. Digamos, crece el 1, el 2%, una cosa así. Ahora, si separamos al Brasil agroindustrial del resto de Brasil, nos encontramos que el Brasil agroindustrial está creciendo al 8, 9, 10%, mientras que el otro Brasil está decreciendo en forma terrible. Esto está cambiando la matriz productiva de Brasil y también la matriz exportadora, de una matriz más proteccionista, industrialista, a una matriz más apertura al mundo, exportación, agronegocios, desarrollo del interior en relación a lo que fue el desarrollo de San Pablo y los, digamos, los cinturones industriales de las ciudades. Esto es increíble porque también cambia la ideología, la estrategia de Brasil. Entonces a mí me parece muy, muy importante entender que nuestro vecino, nuestro principal vecino y una potencia mundial, está mudando hacia una situación diferente, porque digo, muchas veces en nuestros países, y hablo de Argentina en este caso, todavía sigue pensando que el modelo industrialista de sustitución de importaciones es algo que le va a dar ventaja, cuando en realidad eso ha cambiado notablemente. El otro tema que quería decirles es que todos estos cambios, estas transformaciones, esta evolución, no son neutras. El ejemplo que yo tengo es el de Argentina. Nuestro país, a raíz de políticas públicas variadas y también problemas climáticos, en los últimos 10 años no hubo crecimiento de la producción agrícola. En el caso de Brasil, el crecimiento fue del 100%. En Argentina, el 0%. Y eso ha traído un problema que lo vivimos este año. Como somos cada vez menos importantes en el mundo, somos menos afectadores de los precios internacionales al habernos achicado en temas relativos. Entonces, este año se dio que aunque Argentina produjo el 50% de lo establecido, los precios igual cayeron. O sea, tuvimos menos producción y menos precios, menos P y menos Q. Eso antes no ocurría. Antes, cuando había una caída en la producción de Argentina, eso generaba un aumento en los precios internacionales por la relevancia relativa que tenía. Es decir, que el no tener crecimiento no es neutro. Digamos, el no tener crecimiento nos pone en una situación de debilidad creciente y mayor. Hecho estos dos comentarios, suscribo que estamos en una situación de volatilidades variadas y que cada tanto, cada vez con más frecuencia, aparecen cisnes negros. O sea, además de las volatilidades estructurales, aparecen cosas que no pensábamos que iban a ocurrir. La climática, que a mi compañera la ha explicado perfectamente bien, pero el tema del calentamiento global, estamos aprendiendo que no es neutro. Ese calentamiento global no significa sequía, puede significar excesos de agua. Lo que hay sí como un patrón
de algo irracional, algo difícil de prever. Las secas extremas, las inundaciones extremas, las lluvias que no son parejas alrededor del tiempo, sino que hay lluvias enormes, pero después sequías. Bueno, y todo esto impacta de distinta manera las producciones agrícolas y la conectividad y los riesgos que estamos corriendo. Con respecto a los mercados, también nos estabas explicando perfectamente bien que aquí hay conflictos, guerras, restricciones digamos, al libre comercio, y eso afecta los mercados, generan mayores volatilidades y digamos, se hace difícil predecir lo que puede llegar a pasar. Por supuesto que todas esas volatilidades y esos cambios en los fundamentos del mercado después son exacerbados por la actuación de los fondos que exacerban las subas y exacerban las bajas. O en la guerra de monedas, el tipo de cambio, digamos, entre el dólar y las monedas como el euro o como el yuan y demás, también tienen impactos en los precios de los commodities. Es decir, que los productores y en general la cadena agroindustrial vamos a estar afectadas por volatilidades, diría yo, muy altas, tanto en lo climático como en los mercados. Bueno, dichas estas espantosas revelaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, evidentemente el mundo va a seguir demandando alimentos. Y si hay volatilidades, en general los que compran alimentos van a tender a disminuir esos riesgos con algunos niveles de integración en las cadenas de valor. Y ahí es muy importante entonces el tema del Mercosur, porque esas integraciones pierden potencia si las hacemos entre los países aislados. Ganan muchísima más potencia si lo hacemos como regiones. Estamos totalmente de acuerdo que el Mercosur es un problema que hay que revisarlo, pero una cosa es revisarlo y otra cosa es destruirlo, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar es enfrentar estas volatilidades solos, sin acuerdos, sin integración, y la integración viene primero por casa. Es muy difícil integrarse al mundo si uno no está integrado en la región. Entonces, necesitamos urgente renovar al Mercosur y resignificarlo. De un Mercosur para facilitar el comercio intrarregión a un Mercosur abierto al mundo y que facilite el comercio con otras zonas. En ese caso, el acuerdo con la Unión Europea es digamos, un objetivo, una meta fundamental. Una de las formas de reducir las volatilidades es diversificar la matriz exportadora y productiva. Entonces, el acuerdo con la Unión Europea nos podría dar la posibilidad de tener un amplio mercado de productos con valor agregado, ya no solo de materias primas, y esa integración o esa promesa de integración que podría darse en algunos años, ya podrían empezar a disparar las inversiones de Europa en nuestra región. Es decir, que supongamos que seamos productores de queso, de leche. Yo vivo en el departamento de Colonia, así que como los quesos de Colonia, que además son muy buenos, pero el hecho de tener una promesa firme de un acuerdo con la Unión Europea, yo estoy seguro que muchas empresas lácteas europeas van a querer invertir en Uruguay. ¿Por qué? Porque va a ser más barato, más eficiente producir en Uruguay que producir en Europa. Y a lo mejor también van a implementar esas tecnologías y vamos a poder, además de comer el queso Colonia, comer toda la variedad de quesos franceses producidos en Uruguay. Entonces, y ese caso uno lo podría replicar en otras cadenas de valor agroindustriales. Ahora,
Uruguay podría hacer un acuerdo con la Unión Europea, sí, lo podría hacer, pero pierde la potencia que tiene hacerlo como colectivo. Y es más fácil y es más estable y es más probablemente sustentable en el tiempo poder hacerlo todos juntos desde la región. Dicho esto, el Mercosur tiene una cantidad enorme de desafíos. El primer desafío, que mirado de Argentina parece cada vez más lejos, es la convergencia macroeconómica. Es decir, no podemos tener una región donde cada país tenga distintas metas de inflación, distintas formas de financiarse, distintos déficits fiscales, distintos pesos del Estado. En fin, tenemos que ir buscando esa convergencia que en la situación que está Argentina, esa convergencia parece lejana, pero en la medida que haya objetivos y que estemos alineados, es probable que eso se vaya logrando con el tiempo. También tenemos que trabajar en los acuerdos internacionales, teniendo una posición común en las negociaciones internacionales. Eso es claro. Tenemos que flexibilizar todo el tema aduanero. Siempre cuento que quiero traerme un sillón de mi casa de Buenos Aires a mi casa de Uruguay, tengo que hacer un trámite como si estuviera exportando prácticamente una bomba nuclear. Entonces no puede ser que tengamos tantas trabas al flujo de bienes, de servicios y de personas. En Argentina hay una gran cantidad de ingenieros agrónomos que podrían estar gestionando agricultura en Brasil, si la gente podría moverse en forma mucho más libre de la que está haciéndose hoy. En fin, hay dos temas, digamos, hay muchos temas, pero en realidad todos estos riesgos, hay mecanismos de reducción de riesgos, algunos de ellos son muy caros, pero es necesario estar evaluándolos permanentemente, ¿no? O sea, el tema de los seguros climáticos y el tema de que los gobiernos, probablemente el Estado, tenga que participar en algo con los seguros climáticos, porque los seguros tienen una ventaja si se hacen en grandes escalas, bajan las primas. Entonces es mucho más probable que un seguro general de los productores, digamos, negociado por el Estado, tenga una prima mucho más barata que si lo hace cada productor en forma separada. Entonces, el tema de la estrategia, del tema de seguro, es un tema clave. El otro tema es el incentivo al usar mercados de futuros y opciones para evitar los vaivenes en el tema de precios. Y el otro tema muy importante para bajar el riesgo es el tema tecnológico y la calidad operativa. Es decir, las tecnologías en general tienden justamente a bajar el riesgo. Es decir, cuando nosotros usamos buenos híbridos, cuando sembramos con siembra directa, cuando hacemos controles integrados de plagas y enfermedades, los controles de malezas, la nutrición, todos esos aspectos tienden a reducir los impactos de una sequía o a reducir el impacto de un exceso de agua. No hay que olvidar eso y tenemos que ser muy racionales en las decisiones del uso de las tecnologías. También, y eso le hago menos énfasis porque sé que los productores cuidamos mucho el mango, también el exceso obviamente que es contraproducente, pero en general la tendencia que tenemos como productores es a reducir los gastos y muchas veces los gastos o inversiones en tecnología son una de las mejores maneras de reducir la volatilidad climática. Y el otro tema es la calidad operativa. En agricultura es clave sembrar en las fechas oportunas, es clave cosechar en las fechas oportunas, es ser muy just in time, digamos, y toda esa calidad operativa, la gestión financiera, el uso de tecnología, más las coberturas, más los mercados de futuros, impactan muchísimo en la reducción de las volatilidades y el riesgo. Así que bueno, grandes desafíos por delante. Muchas gracias por la posibilidad de intervenir. Muchas gracias, Gustavo.
también excelente. Las 3 presentaciones, la verdad que súper completas. Nos dejaron, o por lo menos a mí, que tengo que venir a hacer preguntas, poco margen. Si hay alguna consulta del público, por favor, nos lo hacen saber. Yo tengo algunas que llegaron vía electrónica, pero tenemos un espacio para eso que está previsto. Empiezo, Guadalupe, contigo. Tú planteabas este panorama, bueno, de también alertando sobre reaccionar, ¿no? Cuando hablamos de que ahora se puede venir la contracara, en particular para cuidar también, bueno, porque eso impacta en las decisiones de inversión, ¿no? De cada uno de los productores y en lo que puede significar eso después también a nivel país. Pero te hago una consulta ya saliendo de esta coyuntura más inmediata. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta lo que mencionaban los dos, Ignacio y Gustavo, el factor climático jugando en la incidencia y en la relación del negocio? A ver, voy a lo siguiente. El agro sabe lidiar con el factor clima, ¿no? Sabe que una de las variables importantes, relevantes, es esa y siempre lo supo. Ahora, tendemos a pensar en que es un aspecto que cada vez va a cobrar mayor relevancia. ¿Qué puede hacer el productor en ese sentido? ¿Cuánto le dirías que considere el factor climático cuando proyecta su negocio en el mediano y en el largo plazo? Todo. Al agro, sobre todo en secano, se le va la vida en el clima y es, bueno, un poco como decía Ignacio, ¿no? Que se relaciona realmente muy, muy ajustadamente lo que pasa en el agro, lo que termina repercutiendo después en el país a nivel económico. Es muy como característico y particular de cada uno de los sistemas productivos las cosas que se pueden hacer y cuándo se pueden hacer las determinadas medidas de manejo que van a terminar repercutiendo en la productividad de los distintos sistemas productivos. Entonces no hay como una receta cantada de lo que hay que hacer. Varía mucho, sobre todo el impacto que tiene la lluvia, cuándo cae y cuándo no cae, repercute distinto en los distintos sistemas productivos. No es lo mismo que llueva en primavera, que llueva en verano. De hecho, la zafra esta pasada, no la anterior, los cultivos de verano se salvaron porque en enero llovió y el sector ganadero estuvo devastado porque en la primavera no cayó agua. Entonces, realmente el impacto es muy distinto. Y también los excesos de lluvia, si bien, sobre todo asociados a altas temperaturas, pueden tener repercusiones importantes, no solo por exceso del perfil, o sea, que haya mucha agua en el suelo, sino también por las enfermedades que pueden traer estas condiciones más de calor y lluvia y de humedad que terminan repercutiendo. Entonces, y es verdad que las tendencias a largo plazo y el cambio climático está afectando cada vez más, es más impredecibles los efectos, sobre todo de excesos y déficit de que se puedan ocurrir, cada cuánto ocurren, pero la realidad es que a nosotros tradicionalmente como país la variabilidad nos juega más del 70% es variabilidad climática. Es lo que nos pasa año a año. Si uno analiza la serie histórica de lo que son las precipitaciones mes a mes, un enero nunca hay una lluvia normal. Siempre son excesos o siempre son déficits de lluvia y es con eso con lo que tienen que lidiar los productores agropecuarios todos los años. Que eso seguramente se vaya a acrecentar es real. Pero entonces, si los productores agropecuarios y los técnicos y agrónomos que los asesoran puedan implementar medidas en los sistemas que estén preparados para esa variabilidad de mes a mes, vamos a estar preparados para cualquier tendencia que venga más a largo plazo. Y eso implica medidas estructurales dentro de los predios que se pueden tomar, ya sea sombra para el ganado, ya sea sistemas de riego estratégico, ya sea cualquier medida estructural que puedan tener en los predios, que lo peor que puede pasar es que un año no la uses. Pero estar mejor preparados los sistemas para afrontar esa variabilidad. Y si todo eso falla, a poder acudir a seguros agropecuarios, como mencionaba Gustavo, ¿no? Que ese es otro margen, porque siempre, aunque hagas todo bien, igual te va a pegar. Entonces, tratar de transferir el riesgo cuando se dan esas situaciones tan excepcionales como la que ocurrió estos últimos 3 años. Perfecto. Ignacio, voy contigo con la siguiente pregunta. Creo que nos dejaste a todos pensando, o es una luz así que tenemos que empezar a incorporar, este nuevo mundo que planteabas en algún punto
con lo que tiene que ver con las exigencias en materia medioambiental, ¿no? Mencionaste las normas que empiezan a aplicar, bueno, por ejemplo, que la Unión Europea, ¿no? Va a implementar, ya ha anunciado progresivamente, cómo vemos que eso se viene y nos viene cada vez más cerca. Lo pienso también en el mundo de las finanzas incluso, ¿no? El día de mañana para ir a pedir dinero para hacer una inversión, voy a tener que mostrarle al banco que estoy incorporando el factor verde, ¿no? El factor ambiental, que lo tengo en cuenta en mi producción, también en la cadena de suministros. Es un tema que se instala cada vez más. Mi pregunta es, ¿podrías profundizar un poquito en cómo ves vos parado Uruguay en este contexto, teniendo en cuenta, tenemos la posibilidad del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, eso nos blinda de alguna forma, o sea, firmamos y bueno, y ya estamos en otra cancha cumpliendo con esas exigencias. También por otro lado vos decías, bueno, Uruguay dice, yo cumplo, no tengo problema, pero también nuestra carta de presentación, Gustavo lo decía también, es la región, no solo nosotros, y los vecinos de al lado no lo están cumpliendo, o por lo menos tienen deberes al respecto. ¿Cómo nos ves en ese sentido? Es complicada la situación, porque primero que no hay consenso en el Mercosur, eso que decía Gustavo, que es bien relevante en cuanto a que, por supuesto que a la hora de enfrentar este mundo tan complejo, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista geopolítico, claro que lo razonable es ir en conjunto, lo razonable es que el Mercosur tenga bueno, que sea un bloque unido, que logre políticas comunes, algunas de las reclamaba Gustavo, que son históricas y que nunca hemos alcanzado, bueno, que por supuesto que eso nos blinda frente a lo que se puede venir. Porque un poco lo que decía Lomecé, cuanto más nivel institucional, o sea, cuanto más acuerdos comerciales, cuanto más mercados tenés, más capacidades de adaptarte a todas estas nuevas normas, que como bien decía Romina, no son solo ambientales, sino financieras, tecnológicas, sociales, etcétera. Entonces, esto de derechos humanos, cada vez más, ¿no? Porque el mundo, miren, el arancel ya no es una variable, el arancel sigue siendo una variable importante para nosotros que llegamos muy tarde a esta película que arrancó hace mucho tiempo. El arancel promedio a nivel mundial es irrelevante ya. Es muy relevante para nosotros y es muy relevante todavía para las agroindustrias. Eso es la agroindustria todavía sí tiene en los principales mercados una gran cantidad de medidas proteccionistas y restricciones no arancelarias que las tenemos que derribar. ¿Cómo las derribamos? Con acuerdos comerciales. ¿Mm? Y el problema es que ahí necesitamos un consenso. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Uruguay dijo, yo quiero el acuerdo Mercosur-Unión Europea, acepto la adenda ambiental y no quiero reabrir ningún capítulo de negociación. ¿Qué dijo Brasil? No acepto la adenda ambiental, quiero reabrir algunos capítulos de negociación. Conclusión, no hay consenso. Entonces ahora Europa, que también tiene su responsabilidad en todo esto, porque Europa cerró un acuerdo en 2019, después en el 2020 aprobó el Pacto Verde, y después dijo, no, yo este acuerdo si no lo renegocio no va a ser aprobado por el Parlamento ni por el Consejo Europeo. Por eso te mando esta adenda ambiental para que me cumplas y me adelantes de cierta forma algunos compromisos establecidos también en el Acuerdo de París. Porque hay una relación entre el acuerdo de Mercosur Europea y el acuerdo y los compromisos del Acuerdo de París, que la Unión Europea pretende hacerlos vinculantes a través de este instrumento. Una gran discusión que es legítima, me parece, ¿no? Y después está toda esta, bueno, estamos en niveles de desarrollo distintos, pero los europeos por otro lado dicen, pero yo le estoy exigiendo a los europeos, a mis europeos les exijo estas normas. Entonces el productor agrícola francés, vamos, francés no, porque ya sabemos que es muy, no quiere saber de nada con el Mercosur, pero el alemán o algo te dice, no, ¿por qué yo tengo que cumplir con estos estándares y el que está afuera no los cumple? ¿Eso no es legítimo? También es legítimo, pero ojo, tiene que haber algún tipo de transición. Entonces, lo que me parece que hay que llegar a un acuerdo es en que este acuerdo Mercosur-Unión Europea se cierre, pero con una lógica. Y observen la declaración del G20. La declaración del G20 habló muchísimo de este tema. De hecho, casi 2/3 partes de la declaración tiene que ver con lo climático, lo que demuestra la crisis que estamos teniendo. Pero además se habla mucho en esa declaración del G20 de la necesidad de la cooperación para afrontar este nuevo mundo de transición climática. Digamos, no podemos pararnos los países desarrollados y en desarrollo en el mismo lugar. ¿Cuál va a ser la cooperación? ¿Cuáles van a ser las inversiones? ¿Cómo nos vas a ayudar a llegar a esto? ¿Y en qué tiempo voy a llegar a esto?
Ahora, lo que sí debería asumir, me parece, el Mercosur, es que vamos a llegar a eso. Tarde o temprano, vamos a llegar a eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ojalá que podamos hacerlo juntos. Ojalá que la Unión Europea también entienda que algo tiene que ceder, pero también que Brasil y Argentina entiendan que algo tienen que ceder. Argentina, como decía Gustavo, está en un contexto de cambio, hay que ver qué pasa con el próximo gobierno, cómo se da eso. Pero Lula está ahí y Lula va a seguir. Lula hoy está muy fuerte en que no quiere aceptar esta adenda ambiental. Entonces, el desafío de Uruguay es, sí, Uruguay cumple. ¿Por qué? Porque nosotros cumple con lo básico planteado de no deforestación y no degradación forestal, ¿no? Porque hoy no deforestamos para producir, que sí ocurre en Brasil, ¿no? Entonces, hoy nosotros no nos veríamos impedidos con una medida de frontera para ingresar al mercado europeo, o no deberíamos pagar aranceles adicionales para ingresar al mercado europeo si se cierra el acuerdo. Pero claro, estás negociando en bloque. Entonces, ¿qué alternativa? Es lo que decía Gustavo. ¿Puede avanzar Uruguay solo con la Unión Europea? Y sí, si el Mercosur no quiere, nosotros proponemos que sí, pero no está esa puerta abierta todavía. Entonces, yo creo que sí, que hay que llegar a acuerdos, hay que instrumentalizar este tipo de fenómenos para darle más garantías a los operadores. O sea, lo que te permite el acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de, sigo pensando, de que esto es pasar para el Mercosur, de la Liga C del Fondo Mundial a la Liga A, ¿eh? Y eso que este acuerdo es livianito, el que se cerró livianito, comparado con el que se pensó cerrar en un momento en 2014, por esa época. Este acuerdo, siendo liviano, igual nos ubica, pasamos a la Liga A de fútbol. Y es importantísimo, porque además es importantísimo desde el punto de vista de la estabilidad de las normas, porque es un acuerdo de normas. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo por cerrar este acuerdo, porque además cerrando este acuerdo, generás la atención de otros que quieren cerrar acuerdos con el Mercosur, y ahí generás este fenómeno de discutir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para demostrar esto? ¿Quiénes tienen dificultades? Bueno, si Brasil tiene dificultades, dale una transición a Brasil. ¿Cómo vamos a cooperar para que Brasil pueda llegar ahí? ¿Cómo va a ser Argentina? Y si Uruguay cumple, Uruguay, si vos preguntás eso que vos decías, Romina, en Uruguay te dicen nosotros cumplimos. Ahora, cuando yo pregunto cómo es el procedimiento de la Unión Europea para demostrar que cumplimos, nadie me lo explica claramente, ni nadie me dimensiona eso económicamente. Esa es la realidad. Entonces, yo tengo un temor de que nosotros estamos pensando que cumplimos porque partimos de la base de que nuestra producción es sostenible, que lo es, de cierta forma, en muchos indicadores internacionales, pero el temor que me da es tocarle la puerta a una empresa de un viernes a un lunes con la cantidad de problemas que tienen las empresas, además que arrastran el estrés climático, y decirle, mire, usted necesita ahora tener un mini departamento de alguien que se pase todo el rato metido en tablas de Excel y en programas para poder establecer que usted no genera ningún tipo de impacto de degradación ambiental, deforestación. No sé si va a ser tan fácil todo esto. Me parece que esto podría generarnos algunas implicancias que deberíamos discutir con un poquito más de tranquilidad. Gustavo, tengo varias preguntas coyunturales para Gustavo. Voy a optar porque no quiero dejar afuera una que venía desde el auditorio en estos días, que nos hace, bueno, levantar un poquito la mira, salir de la coyuntura, que tiene que ver con qué posibilidades ves dentro de el combo que se pueda dar, la sinergia que se pueda dar entre el sector TIC y el sector agroexportador. ¿Cómo ves y cómo te imaginás, por ejemplo, la producción de soja a 10 años, por poner un horizonte, ¿no? Pero algo mencionabas de la tecnología en la que hay que pensar a mirar, las herramientas a las que podemos apelar, pero si hacemos un poquito más de futuro, ¿cómo lo ves? Bueno, es terriblemente desafiante. Solo un comentario sobre lo que hablaban del tema de deforestación. Estuve la semana pasada en el Amazonas en un evento sobre el tema de conservación y se habló mucho del tema. Lula ya tiene un compromiso que al 2030 es deforestación cero. Y ahora en el gobierno de Lula ha bajado enormemente la deforestación, así que yo creo que es posible negociar una transición normal, digamos, porque, digamos, si bien Lula se opone, no se opone a la idea de deforestar, se opone a hacerlo mañana, ¿no es cierto? Porque no lo va a poder cumplir, pero sí es para el 2030. Dicho esto, te respondo la pregunta. Bueno, el campo, digamos, que viene es absolutamente diferente al que estamos viendo hoy. Es decir,
tenemos que pensar en que la robotización o una convergencia tecnológica que incluya la robotización, campos sembrados por robots, que están guiados por GPS, con información de agricultura de precisión que viene de la información de los satélites o los drones, con semillas listas para usar, de la biotecnología más sofisticada, semillas recubiertas por moléculas químicas, microorganismos, en fin, aparatos que transformen el nitrógeno del aire en nitrógeno útil para las plantas, el uso de la inteligencia artificial, la uberización del transporte, las fintechs, digamos, o sea, hay una convergencia tecnológica que va a transformar el agro y ahí, esa es una oportunidad que siempre me pareció que tiene Uruguay, ¿no? Que lo hacía en la época que estaba trabajando en ADP como socio de la empresa, y decía que como la agricultura en Uruguay es más compleja, porque es más difícil ser agricultor en Uruguay por las condiciones del suelo y demás, al ser los agricultores más sofisticados, probablemente, o la necesidad sea mayor, probablemente en Uruguay se puedan desarrollar muchas de estas tecnologías y después venderlas a los países más grandes, entre ellos Argentina y Brasil, y a otros países del mundo. Es decir, que Uruguay en términos de Actex podría ser una especie de hub muy importante como desarrollador de tecnología para exportar y no solamente para usarla acá, digamos, internamente en el país. Pero bueno, ahí yo creo que lo que hay que armar es una especie de orientación muy clara de política pública, de incentivo a los emprendedores, de desburocratizar el Estado uruguayo y de facilitar los flujos de capital y de conocimiento, ¿no? Y, digamos, quizá Uruguay tenga el costo de pertenecer al Mercosur porque tiene que seguir a Brasil, pero podría negociar tener el beneficio de ser el lugar que origine las Actex que después Brasil consuma y entonces negociarlas de alguna manera. Sí, digamos, lo que vamos a ver en el tema de desarrollo tecnológico cambia totalmente y obviamente que ese desarrollo tecnológico mitigará en parte estas volatilidades que estuvimos mencionando hoy. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Alguien que quiera trasladar alguna pregunta? Si no, yo hago una para cerrar. Gustavo, ya que lo mencionaste, si ahora sí miramos más la coyuntura. En primer lugar, dada la situación que está viviendo Argentina en materia económica, bueno, el escenario que se plantea en materia política es más incierto, no sabemos todavía, pero bueno, nosotros en Uruguay tenemos muy presente lo que significó para el sector del agro la llegada a principios del siglo de muchos productores argentinos, ¿no? Y lo que significó en materia de revolución, de tecnología, de cambio de cabeza, de cómo se estaban haciendo las cosas. ¿Percibís que hoy puede darse algo así, un fenómeno similar? ¿Hay perspectiva de eso? Y atado con eso, ¿cómo ves en materia de competitividad a Uruguay? ¿Qué tan competitiva está siendo nuestra producción con el efecto tipo de cambio, pero más allá de eso, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, que es difícil que se reproduzca una situación parecida a la que hubo allá al principio de los años 2000. En ese momento había un gap importante entre la tecnología que se usaba en Argentina y la que se usaba en Uruguay, digo en términos generales, había excepciones, como la de Marcos Guiu, que era mi socio, pero en general el sector, digamos, el desarrollo tecnológico estaba atrasado. Lo que nosotros hicimos junto con otros grupos es prácticamente cerrar ese gap. Y hoy la tecnología que se utiliza para hacer agricultura en Uruguay
prácticamente muy parecida a la de Argentina. Entonces, eso ya no está, esa posibilidad. Tampoco está la posibilidad, digamos, yo creo que el rol de los argentinos estuvo, en algún momento había un temor a una especie de, digamos, de debilidad uruguaya frente a los argentinos, eso quedó mostrado que no es así. Hoy prácticamente la agricultura está en manos de uruguayos que tomaron la posta o que se fueron adaptando a esos nuevos cambios, con lo cual yo creo que eso es mucho más difícil. O sea, no veo que haya una transferencia tan importante como la que hubo en ese momento, donde cuando nosotros llegamos a Uruguay se sembraban 50.000 hectáreas de soja y 10 años después se sembraba 1 millón de hectáreas y llegó a sembrarse casi 1,5 millones. No, no lo veo. Bueno, una de las cosas por las cuales no veo es porque Uruguay tiene problemas de competitividad, que obviamente no están dadas por el tipo de cambio o no están dadas exclusivamente por el tipo de cambio. Uruguay es un país que tiene una cantidad de burocracia y de trabas y demás que todavía no han sido resueltas. Digamos, a mí me ha tocado tener una experiencia o experiencias con el tema del Poder Judicial y es de locos. Es decir, meterse en un lugar donde se tardan en resolver las cosas. Llamemos así, los costos de transacción en Uruguay son muy altos. Uno podría pensar que un país chico tiene un costo de logística bajo, pero el costo de logística es muy alto y eso tiene que ver con un montón de cuestiones que hay que desregular en Uruguay. El costo también, digamos así, del trabajo es alto, pero no porque los salarios sean altos. El costo del trabajo es alto porque hay muchos problemas de productividad y, en fin, yo creo que hay muchas cuestiones para hacer cirugía o sintonía fina para mejorar la competitividad, porque esta falta de competitividad enlentece o retrasa el desarrollo y las inversiones en Uruguay. Las inversiones en Uruguay lamentablemente son más especulativas que de producción. Hay que cambiar esa matriz, digamos que, o de especulativas o de reserva de valor, porque está este tema de la seguridad y demás. Pero hay que cambiar ese tipo de inversiones por inversiones productivas. En lugar de comprarse departamento en Punta del Este, que está muy bien, que se compren departamentos en Punta del Este, pero también que se hagan industrias, que se hagan fábricas, que se desarrollen servicios en forma mucho más equilibrada. No sé si te respondí la pregunta. Sí, perfecto. Vamos cerrando, Betina, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Ha sido un placer. Le dejo el cierre a Betina. Dale. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Romina, nuestra alumni de comunicación, siempre hay que decirlo. Y bueno, nada, ahora los vamos a invitar a tomar un coffee. Pero antes quería decirles que hay otras 2 charlas, mañana y el viernes, están vinculadas con sustentabilidad. Mañana es sobre las industrias creativas, la cultura y los ODS, y el viernes es sobre la gestión de residuos en la ciudad a partir de una investigación que estuvo involucrado un profesor nuestro. Nos va a adelantar los resultados, así que están invitados. El que quiera se puede inscribir. Y bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por formar parte. Y a nuestros alumni tenemos un rinconcito para darles un regalo. Pueden pasar por ahí. ¿Ah?